Hola, muy buenos días. Espero que estéis bien situados. ¿Estáis bien? Si no, damos unos segundos para colocar. Bueno, queda un poco así ya, pero bueno. eh, Gracias por estar ahí y poder también participar de lo que esta mañana han preparado los equipos de Guamalán en la estación. Habitualmente los niños están desde el principio en sus clases con sus monitores, pero es una buena idea encontrarnos también todos juntos desde el principio y pasar este tiempo juntos, ¿no? A veces arriba ellos tienen también música y qué bueno que también estén aquí y participen junto con toda la iglesia. Así que gracias al equipo que ha organizado esta actividad que sigue todavía ahora en las clases. También agradecer a los que preparan canciones nuevas, ¿no? Que esta canción nueva que hemos aprendido esta mañana. Sabemos que eso es un esfuerzo extra que hay que hacer y que también todos disfrutamos. Muy bien, estamos en una serie que se titula Ora como Jesús. Sabemos que Jesús oraba con mucha frecuencia, ese era el secreto de su ministerio, el tiempo de oración que pasaba. Sabemos también que Jesús enseña a orar a sus discípulos y ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, como decía José, probablemente porque descubrieron que el poder de todos los milagros que hacía Jesús radicaba en el tiempo de oración, ¿de acuerdo? Y también Jesús anima a orar con mucha frecuencia, ¿no? A perseverar en la oración como lo hace con cierta frecuencia. Pero no sabemos cuando Jesús oraba qué es lo que decía, ¿no? ¿Cuál era el contenido de sus oraciones? Y afortunadamente los evangelistas recogen oraciones que Jesús hacía y podemos así orar como Jesús oraba, ¿de acuerdo? Aprendiendo, escuchando, viendo las palabras que Jesús utilizaba cada vez que oraba. Estamos ya en la mitad de la serie, todavía quedan algunos temas más, pero hoy vamos a hablar un tema creo que es muy importante. Ya sabéis, porque el tema de la oración es una conversación que mantenemos con Dios, hemos oído de esto muchas veces. El problema está en la práctica, no tanto en la teoría, sino en la práctica personal de la oración. Pero ya sabemos que hay diferentes tipos de oración. Hay un tipo de oración que es de alabanza, de adoración, de gratitud, porque estamos agradecidos por algo, de petición, porque estamos pidiendo algo, de confesión, de intercesión. Pero también hay un tipo de oración que es aquella que se hace desde la angustia, desde el clamor, y que es una súplica. ¿A que sí? Estas son las oraciones más profundas que hacemos. Las que surgen en un momento de angustia, de una extrema necesidad. Cuando ya parece que nada se puede hacer, clamamos a Dios desesperadamente. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo creo que todos en la vida hemos hecho alguna oración de este tipo, que surge de la angustia, que surge de la desesperación, porque la situación es extrema y acudimos a Dios porque no tenemos otra manera de enfrentar la situación. Esas son las oraciones más intensas que pronunciamos, y hay muchas de ellas en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos muchos de los Salmos son oraciones, y si analizamos las oraciones de los Salmos, muchas de ellas son oraciones de clamor, de súplica, de situaciones extremas, que el enemigo estaba ahí a la puerta, ¿no? Que temían por su vida y claman a Dios. Es un clamor que surge desde lo profundo del corazón. Dice el diccionario que la angustia es una situación de aflicción, de congoja, de ansiedad, de pesadumbre, de desconsuelo, de pesar, de pena. Justo lo que nosotros sentimos, como he dicho algunas veces, pero también justo lo que Jesús sintió. A veces pensamos que como Jesús era Dios, pues Él estas cosas las tenía más que superadas, no experimentaba este tipo de angustia, pero sí. ¿De acuerdo? Sí que la experimentó. Dice el texto de Hebreos que Cristo en los días de su carne como hombre ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, lo cual quiere decir que Jesús tenía emociones, que Jesús pasó por tiempos de ansiedad, tiempos de angustia, por tiempos peligrosos, y clamó con lágrimas. Cuando uno llora en una oración es porque la situación es muy extrema, ¿no? Porque uno está en una extrema necesidad. Cuando estamos en el centro del sufrimiento, de la tormenta, sea cual sea la tormenta de cualquier tipo, cuando vemos que el dolor está a la puerta, que incluso la muerte está a la puerta, oramos, rogamos y suplicamos, como Jesús lo hizo, con clamor y a veces con lágrimas. Vamos a ver una oración de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 27, versículo 32. Este es el contenido de la oración de Jesús en este momento, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente este texto: ahora está turbada mi alma.
Jesús experimenta esa sensación. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y habían oído la voz, decía que había sido un trueno. Fijaros qué potente había tenido que ser esa voz para que ellos lo confundieron con un trueno. Y otros decían, ha sido un ángel el que le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra, por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mira, esta es una oración que hace Jesús y es una oración con respuesta. No todas las oraciones que hizo Jesús recibieron una respuesta afirmativa. Ya veremos que cuando está en Getsemaní, dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero la respuesta de Dios fue no. Tenía que pasar por esa situación. Pero esta es una oración con respuesta. Probablemente Jesús la hace en la explanada del templo, donde Jesús solía enseñar con frecuencia. Venía mucha gente a escucharle y aprovechaba que había ahí una plaza grande y la gente se congregaba. Entonces hay unas personas que están en Jerusalén y han oído de Jesús, ¿de acuerdo? Y entonces quieren conocer a ese hombre. Seguro que la fama de Jesús se había extendido y quieren conocer a ese hombre, quieren verle y también quieren hablar con él. Y entonces, cuando buscan ese momento de conversación con Jesús, Jesús ve una señal en esta búsqueda por parte de estas personas. Y dice, ha llegado mi hora. Bien, muchas veces Jesús había dicho a lo largo de su ministerio que todavía no había llegado su hora. María le pide que haga un milagro ahí en la boda de Caná y dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿De acuerdo? Más adelante alguien le quiere hacer rey porque había Jesús hecho un milagro y dice, bueno, pues este le hacemos rey, tenemos milagros todos los días. Y Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, pero aquí Jesús dice, ha llegado mi hora. Es interesante esto de la hora, del momento preciso de Dios en la vida de las personas y también en la vida de Jesús. Y Jesús de alguna manera es consciente de que justamente por algo que vamos a explicar ahora, él entiende que ha llegado su hora. Y cuando él entiende que ha llegado su hora, lo que hace es que ora. Es que ora al Padre, ¿no? Y la oración de Jesús, como todas las oraciones nuestras, surgen de un contexto. Por eso decía que aunque Jesús enseñó el Padre Nuestro, él no oraba siempre el Padre Nuestro. Al contrario, le vemos con otro tipo de contenido en sus oraciones, que tenía que ver con la situación que él estaba experimentando, como nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando uno está pasando un momento de prueba tremenda, pues clamamos, Señor, sácame de aquí, ¿no? ¿Me entendéis? Es legítimo eso. O sea, todas las oraciones tienen un contexto en nuestra vida y también en la vida de Jesús. Y en este caso, la oración de Jesús es una oración en tiempo de angustia, de mucha angustia. Ahora está turbada mi alma. Vamos a ver, para entender esa oración de Jesús, el contenido, primero como estamos haciendo, vemos un poquito el contexto en el que se produce. El Domingo de Ramos, estamos ya en la semana de pasión de Jesús. El Domingo de Ramos, Jesús había estado en Jerusalén y vuelve a casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, donde él se suele hospedar cuando va a Jerusalén. Eran 3 hermanos, amigos de Jesús, que ofrecen su casa a Jesús, por lo tanto Jesús va a Jerusalén y Betania estaba muy cerquita de Jerusalén y Jesús volvió a pasar la noche allí. Luego vuelve a Jerusalén al día siguiente y entra en el templo. ¿Os acordáis? Y Jesús ve en el negocio que se había convertido el templo. Y lo que hace Jesús es que expulsa a todos los que estaban haciendo negocio en el templo y dice que echó a la gente fuera, a todos los que comerciaban, hacían negocio en el templo. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso había pasado por la mañana, probablemente por la tarde, mientras Jesús sigue enseñando en la explanada del templo. Juan nos dice que alguien le está buscando a Jesús. Vamos a Juan capítulo 12, 20, porque aquí está el contexto de la oración que luego vamos a ver. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquello que yo decía, que esta búsqueda de parte de estas personas, Jesús la entiende como una señal de que ha llegado su hora. Luego explicaremos por qué. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar, mi Padre le honrará. Así que Jesús ve una señal aquí, en esta búsqueda por parte de unos griegos que quieren hablar con Jesús. Eran gentiles, no eran judíos, pero pueden ser tres tipos de personas, aunque yo creo que el texto ya nos habla de un tipo de personas. Son los tres tipos de personas con los que Jesús frecuenta, o sea, había muchas multitudes que venían a escuchar a Jesús, pero era mera curiosidad. Realmente no había un interés en conocer lo que Jesús estaba enseñando. Era curioso, oye, ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho aquello? Pues vamos a ver cómo va, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, había un grupo de personas que se acercan a Jesús simplemente por curiosidad. Habían oído hablar que Jesús estaba allí, esa semana, ese día, cuando ellos estaban allí en la ciudad, y entonces pues tienen curiosidad de escuchar a Jesús, de ver a Jesús. Podrían ser también gente con curiosidad, porque la curiosidad es buena. O sea, una persona curiosa lee. Una persona que no tiene curiosidad no lee. Una persona curiosa pregunta. Una persona que no tiene curiosidad no pregunta. ¿Me entendéis? La curiosidad es importante. Es bueno tener curiosidad por las cosas. Si mira este mundo, este universo, este cielo, por esto cómo ha surgido. ¿Me entendéis? Hacernos preguntas, tener curiosidad puede llevarnos a encontrar la respuesta, a encontrar, en este caso, la verdad. Podrían ser curiosos que están buscando la verdad. Pero también, y yo creo que es lo que el texto nos dice, que eran personas que, no siendo judías, que eran griegos, estaban convencidos que el Dios de los judíos, la cultura judía, la palabra de Dios judía, el Dios de los judíos, era el Dios verdadero. Ellos eran griegos y tenían los dioses del Olimpo, un Dios para cada cosa, pero aquello no les convencía. Y probablemente habían escuchado acerca del Dios de Israel, de los hechos que hizo, etcétera. Entonces dicen, este es el Dios verdadero. Por lo tanto, están en Jerusalén, no meramente por curiosidad, sino que están ahí probablemente porque es en la Pascua y vienen a celebrar la Pascua. Por lo tanto, tienen interés en conocer a Jesús, y entonces le piden a Felipe que por favor le presenten a Jesús. Pero Felipe, en lugar de llevar a estas personas a Jesús, se va a Andrés. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hace? Es como parece que hay aquí un orden que están siguiendo, ¿no? Pero no lo hacen por un orden que siguen, sino por prejuicios. Ahora explicaré eso, ¿no? Entonces, claro, viene un grupo que no es judío, que quieren ver a Jesús, y oye, qué raro, ¿no? Qué raro. Le voy a preguntar a Andrés. Oye, Andrés, que aquí hay un grupo de personas que está buscando a Jesús. Qué raro. ¿No? Bueno, vamos a decirle a Jesús que le están buscando, ¿no? ¿De acuerdo? Y Jesús lo recibe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los dos discípulos se acercan a Jesús, Señor, que te están buscando unos griegos, Jesús responde y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos se quedan allí con la boca abierta y ¿esto qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene una visita con lo que tú estás diciendo que ha llegado la hora? Pero tiene sentido. Jesús ve este interés de gente que no es judía en él como una señal. Por lo tanto, ha llegado el momento, podríamos decir, de completar su obra en el mundo, porque su obra no se quedaba meramente en el mundo judío, sino que iba a alcanzar a todo el mundo. Por eso los discípulos se sorprenden de que una persona no judía pueda estar interesada en Jesús, porque tenían prejuicios. Porque pensaban que Jesús era exclusivamente para ellos, pero no para los gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, qué extraño que esta gente, estas personas estén interesadas en Jesús. Por lo tanto, tenerles en la puerta, llamando, queriendo encontrarse con Jesús por parte de unos gentiles, era para Jesús la señal. Dice Leon Morris, que es un comentarista del Nuevo Testamento, que Juan quería que entendiésemos que su contacto con los griegos, esa conversación que Jesús mantuvo con estas personas, marcó el comienzo del clímax. Fue un momento
clave en el ministerio de Jesús. Jesús lo está viendo como una evidencia de que su misión ha alcanzado su objetivo, que va más allá del mundo judío. Así que ha alcanzado el clima y por lo tanto es el momento de salvar al mundo, de ir a la cruz. Jesús no va a la cruz hasta que no alcanza el objetivo para el que había venido de alcanzar no meramente a los judíos, como pensaba Felipe y Andrés. Qué extraño, ¿no? Y qué extraño también que Jesús quiera recibirles, ¿de acuerdo? Así que Jesús ve que ya se acerca la hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Glorificación, la palabra glorificación, glorificar aparece mucho en la boca de Jesús muchas veces. Significa dar gloria a alguien que se la debe. Glorificar a alguien es dar gloria a alguien al que le debemos esa gloria. Es reconocer, ensalzar a quien es glorioso y merece alabanza. Y dice aquí que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero no se trata de que va a haber un grupo de personas que vienen a Jesús y, ¡ay, fantástico lo que estás haciendo! O hay un culto de alabanza y de adoración allí. No, va a la cruz. Y sin embargo, Jesús entiende que ir a la cruz es el momento de ser glorificado, de recibir el honor que merece. ¿Y quién se lo da? El Padre. Por lo tanto, cuando Jesús obedece al Padre, está siendo glorificado por el Padre, y cuando Jesús obedece al Padre, Jesús glorifica al Padre con la acción que está haciendo. Queremos glorificar a Dios, estamos los domingos aquí, y le damos gloria, y le damos alabanza porque la merece, ¿no? Es correcto. Pero Jesús va más allá de eso. Jesús glorifica al Padre no en un culto de adoración, de glorificación a Dios, sino por sus hechos. Lo cual quiere decir, tú quieres glorificar a Dios, haz aquello que agrada a Dios. Ahí está, ¿de acuerdo? Glorificamos a Dios cuando somos obedientes, como Jesús lo fue a la voluntad del Padre. Y quizás con los griegos ya presentes allí, en esa reunión, Jesús dirige estas palabras que yo creo que iban dirigidas para los griegos que le están buscando y también para los discípulos que están con él. Y dice Jesús, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está aquí anunciando que es un grano, como el grano de trigo, que tiene que morir para que pueda dar fruto, ¿no? Jesús es el grano de trigo que tiene que morir para que pueda dar una gran cosecha. Un grano de trigo tiene que ser enterrado, tiene que sufrir, ser enterrado para que pueda germinar y pueda dar fruto. Un grano de trigo dentro de un bote en la despensa de la casa no da fruto, ¿a que no? Los garbanzos, las lentejas, si las tenemos metidas en un bote dentro de la despensa, no crecen, no dan fruto. Tiene que morir, tiene que ser enterrado para que pueda germinar y pueda dar fruto. ¿Para qué tiene que morir? Para que dé fruto, para que dé fruto. ¿Y cuál es el fruto? La salvación del mundo, la salvación de cada uno de nosotros. Nosotros somos el fruto del grano que murió por nosotros. Pero curiosamente, esta no es una frase que Jesús está diciendo, que lo dice refiriéndose a lo que Él va a tener que hacer en la cruz, como un grano tiene que morir y ser enterrado para luego surgir y dar fruto, sino que también se refiere a nosotros, a sus discípulos, ¿no? Que somos granos también que deben morir. Dice Jesús aquí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, aquí Jesús introduce algo que es contrario a los valores de los seres humanos, ¿no? Que es intentar, ¿no?,
pues eso, disfrutar de la vida y aprovecharla, etcétera. Y Jesús dice que algo que nos deja como un poco fuera de juego. El que ama su vida la perderá y el que la aborrece en este mundo la va a guardar para vida eterna. Dice Bruce, que es un comentarista también del Nuevo Testamento, que lo que Jesús ha dicho en el versículo 24 sobre el trigo, que es necesario que sea enterrado para que dé el fruto, también es especial y particular, no solamente de él, sino también de sus seguidores, de sus discípulos. No solamente él es un grano de trigo que tiene que morir para dar fruto, sino que sus discípulos también son granos de trigo que tienen que morir para dar fruto. Así que esto es, pues vamos a ver, pero Dios me pide a mí morir, pues sí, a tu yo, a tu egoísmo, a tus intereses personales, porque eso te lleva al fracaso. Pero es curioso, es como una cosa contradictoria, ¿no? Que dice aquí que el que quiera aferrarse a su vida, mantenerla, la va a perder. Pero, sin embargo, el que la entrega libremente, la va a ganar. Lo cual quiere decir que hay que morir a nosotros mismos. Jesús lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no todo el mundo estaba dispuesto a negarse a sí mismo, ¿no? Hay que morir a uno mismo para llevar mucho fruto para Dios. No morir a nosotros mismos llevará a tener mucho fruto para ti mismo. Es una cuestión de egoísmo, ¿no? O sea, no estar dispuesto a morir por el bien de los demás. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de las madres, es el más parecido al amor que Dios tiene por nosotros. Las madres mueren cada día a sí mismas, a su comodidad, por el bien y por el fruto, ¿no?, de aquellos que van a recibir ese servicio, que son sus hijos, ¿no es verdad? Si una madre dice, no, yo soy primero, tú, aquello es un desastre, ¿no? O sea, hay que ser capaz de decir, estoy dispuesto, es que Jesús nos llama a eso, o sea, ¿de acuerdo? A morir a nosotros mismos, porque es cuando vamos a encontrar la verdadera liberación. El que no está dispuesto a morir a sí mismo, recogerá mucho fruto, pero para sí mismo. El que está dispuesto a morir a sí mismo para servir a los demás, cuando se muera lo recordarán, ¿no? Pero el egoísta nadie lo recuerda, porque vivió para sí. Nunca hizo nada por los demás. Así que esto tiene consecuencia. Dice, el que ama su vida la pierde y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guarda. Esto tiene consecuencias para el que vive de esta manera. Jesús es un ejemplo de todo esto. Es ejemplo de todo esto. Por ejemplo, es un grano de trigo que está dispuesto a morir a sí mismo por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Nosotros. El que ama su vida la perderá. Jesús hizo eso también. No busca lo suyo, no busca su propio bien, si no se hubiese quedado en el cielo, a la diestra del Padre, disfrutando de su privilegio. ¿Entendéis? Él estuvo dispuesto a perder su posición, a amarnos a nosotros por encima de sí mismo, ¿no? No buscó lo suyo, no buscó su propio bien, ni su propia comodidad. ¿Sabéis que los que estaban allí escuchándole son griegos? ¿Sabéis cuáles son los valores de los griegos? Piensa en ti. Disfruta de la vida tú, comamos y bebamos, que mañana nos morimos, ¿de acuerdo? Así que de alguna manera Jesús también está enfrentando a esos griegos que tienen un concepto de la vida egoísta y hedonista, a cambiar completamente su mentalidad acerca de la manera en que vivimos. Los griegos decían, yo primero, América primero, yo por encima de los demás. Y Jesús dice, yo el último. Pero bueno, por eso es una tontería, ¿no? O sea, hay que pensar en uno. Bien, pues vas a perder. Cuando te niegas a ti mismo vas a ganar.
Jesús lo que hace es que sigue y sirve a la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús lo que está haciendo es dándonos ejemplos y nos propone que hagamos lo mismo que Él hizo. Y esto confronta completamente a los griegos que estaban interesados primeramente en ellos y en su interés personal. Así que para Jesús, buscar primeramente el reino de Dios está por encima de todo lo demás, como hace un grano de trigo que se deja ser enterrado para poder dar fruto. Y después hay un llamado al servicio, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y yo digo, ¿no sería al revés? ¿No sería al revés? ¿No es primero seguir y después servir? Porque dice, si alguno me sirve, que me siga. Amigo, porque podemos hacer una división. Porque decimos, yo sigo a Cristo, pero sí, ¿dónde está sirviendo? O sea, es algo que no se puede separar. El que me sigue, me tiene que servir. Y si alguno me quiere servir, me tiene que seguir. Es una moneda con dos puntos. No podemos decir, yo sigo a Jesús, pero no sirvo a Jesús. ¿No? Porque yo tengo que pensar en mí, en mis necesidades, y mi horario, mi agenda, mis cosas y tal, ¿no? No. El que me sigue, me sirve, y el que me sirve realmente me está siguiendo. Así que si tú quieres seguir a Jesús, tienes que servirle. Y si le sirves, le estás siguiendo. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber que estoy siguiendo a Jesús? Pues si le sirve. ¿Cuándo le sirve? Y si no le sirve, no le sigue. Porque seguir a Jesús es servir. Spurgeon decía, todos los que ustedes deseen, todos aquellos que deseen tener a Cristo como su Salvador, deben estar dispuestos a que sea su Señor. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a servirle. Así que ese servicio a Jesús, junto con nuestro seguimiento a Él, que son dos caras de la misma moneda, tiene recompensa. Fijaros qué privilegio aquí, qué recompensa. Dice, el que sirve a Jesús estará donde Jesús está. El que sirve a alguien está muy cerca del que sirve, ¿no? O sea, tú no puedes decir, estoy en mi casa, pero estoy sirviendo. No, tienes que estar en el sitio donde se sirve. Y la idea es que nunca estamos más cerca de Jesús como cuando le estamos sirviendo, porque le estamos sirviendo a Él. Y otra promesa que hay aquí es que el que sirve a Jesús va a ser honrado por los que son servidos. ¿No? Dice el texto. Todos aquellos que reciben un servicio de alguien van a agradecértelo. No. Dice, va a ser honrado por el Padre. Así que no estamos sirviendo para que la gente nos diga gracias por tu servicio. Estamos sirviendo a Jesús y el que nos honra es el Padre. No debería ser así, porque deberíamos ser agradecidos cuando estamos sirviendo a aquellos que reciben el servicio. Pero esto es un honor, es una recompensa por el servicio. Así que todos los que sirven en todo lugar, en todo momento, en los ministerios de Parque Este, son honrados por el Padre. Aunque no siempre seamos honrados por aquellos que reciben el servicio que les damos. Pero sin duda son honrados por el Padre. Y en ese contexto se produce la oración que vamos a ver rápidamente. Entonces dice Jesús, en ese momento, después de haber dicho esto, dice, ahora está turbada mi alma y diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Está turbado. La palabra aquí turbar es como cuando tú estás en un lago tranquilo y coges una piedra y la tiras. Rompes la tranquilidad, la calma, ¿no? O sea, esa piedra genera un impacto en el agua que rompe todo. Bien, eso es lo que ocurre cuando uno está tranquilo y recibes una llamada. ¿Es usted el padre de fulanito? Mire que ha pasado un accidente, ¿me entendéis? Entonces, en ese momento se produce una tremenda turbación, todo se mueve. Algo que está tranquilo se agita. Es una mala noticia que genera angustia, ¿de acuerdo? Todos sabemos de eso. ¿Quién no ha tenido un momento de turbación, de angustia? Todo tranquilo, pero pierdes el trabajo, te dan una mala noticia, el médico que te vas a hacerte las pruebas y nos sentimos así. Bien, Jesús también. Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre y tiene emociones y sufre y se turba.
y pasa angustia, ¿de acuerdo? Y nosotros, fijaros, nosotros no sabemos el día de nuestra muerte. Yo digo, menos mal que no lo sabemos. Porque si supiésemos que nos vamos a morir dentro de un mes, ¿cómo viviríamos el resto de nuestros días? Así que más vale no saberlo, ¿no? Nos coge la muerte por sorpresa, pero Jesús sabía el momento preciso. Eso genera todavía más angustia, ¿no? Más turbación. Él sabía que no en años o en meses, sino en días, faltaban unos días solamente, pues él iba a ir a la cruz. Por lo tanto, su alma estaba turbada. ¿Y qué dice? ¿Qué voy a decir cuando me siento turbado en mi alma porque sé que la muerte se acerca? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está pensando consigo mismo Jesús, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? De hecho, es lo que Jesús hizo más adelante en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, que hay un punto cuando uno está en un momento de angustia, de turbación extrema, es importante que oremos, pero ¿qué es lo que decimos cuando oramos? Entonces Jesús dice, yo podría decir, líbrame de esto, pero ¿cómo voy a decir eso si para esto he venido? ¿No? Si esto era necesario. O sea, cuando Jesús vino del cielo a la tierra, sabía que venía. O sea, los que no entienden bien esto, dicen que la cruz fue que el plan de Dios se estropeó en algún punto, pero que no era la manera en que Dios había establecido que las cosas pasasen. ¿De acuerdo? O sea, que aquello fue un accidente en la historia de Jesús y por lo tanto acabó mal. Pero no era como Dios lo tenía preparado. Esas personas no conocen lo que dice la Biblia, no entienden esto, ¿no? Jesús vino a morir en una cruz. Nació para venir, como lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, ante una situación puede haber la no aceptación del hecho que nos genera turbación, pero puede haber la aceptación del hecho que nos genera esa turbación, ¿no? Porque él sabía que para eso había venido al mundo. Y por lo tanto dice, es el momento, porque es la hora que ya se acerca, como Isaías 53 había profetizado. Jesús sabe todo lo que los profetas habían dicho que tenía que pasar. Como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y Jesús sabía que eso estaba ya a horas de suceder en su propia vida. Por lo tanto dice Jesús, glorifica tu nombre. Cuando piensa en la cruz, piensa en glorificar el nombre de Dios. Qué fácil es glorificar a Dios cuando las cosas están en calma, pero más difícil es cuando las cosas se complican. Mirad, hay un caso en la Biblia, el caso de Job y su mujer. Cuando viene la desgracia en esa familia, la mujer le dice a Job, glorifica a Dios, ¿no? No le dice eso, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué dice Job? Mujer, ¿no? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea Dios. Por lo tanto, la situación de adversidad es una buena oportunidad de glorificar a Dios. A mí siempre me ha impresionado aquella persona, aquel hermano o hermana que recibe una mala noticia, tiene usted cáncer y le queda poco tiempo de vida y vas a verle al hospital y dice, yo lo que quisiera es honrar a Dios en este momento de enfermedad. Aquello te dice, bueno, madre mía, ¿no? O sea, una persona que es capaz de que en ese proceso de su vida por el que tiene que pasar, piensa en no decepcionar a Dios, en no quejarse contra Dios, sino en honrar a Dios y que las enfermeras lo vean, ¿a que sí? Es una persona extraordinaria. Porque es fácil honrar a Dios, glorificar a Dios aquí, pero glorificarle y honrarle cuando la muerte está cerca. Pues eso, ¿no? Señor, has sido fiel a lo largo de mi vida, pero ahora tengo que pasar por esta situación. Yo quiero glorificarte, honrarte y que la gente lo vea en un momento como este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús expresa eso, el cielo se abre, escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira, hay 3 veces en las cuales el cielo se abre y viene una voz del cielo. La primera es cuando Jesús es bautizado, este es mi Hijo amado, a él oíd. La segunda vez que el cielo se abre, se escucha una voz de cuando Jesús se transfigura delante de los discípulos, ¿de acuerdo? Lo mismo, una voz del Padre, y aquí en tercer lugar, delante de los griegos. Decía alguien, no, yo quiero señales para creer en Jesús.
Yo si viera un milagro, si viera una señal, mira, vean lo que vea, no quiere decir que vas a creer, porque esta gente vio aquello, escuchó aquello y muchos de ellos no creyeron. Pero hubo señales, hubo milagros y en este caso el cielo se abre. Es tan potente aquello que ellos dicen, ha sido un trueno, ha sido una voz poderosa. Y Jesús dice, mira, esto que ha pasado no ha sido para mí. No ha sido para que yo, como estoy pasando un mal momento, para que el Padre me conforte, me calme, No, esto es para que recibáis una evidencia, ¿de acuerdo?, de que soy quien digo ser. Por lo tanto, una vez más, el Padre está vindicando al Hijo delante de la gente que le está escuchando, ¿de acuerdo? No ha venido por causa mía esta voz, sino por causa de vosotros para que creáis. Y Jesús da con frecuencia señales. Y ahora Jesús, ya terminando, dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mira, en la cruz pasan cosas que todavía nosotros no acabamos de entender. Pero en la cruz, entre otras cosas, se está produciendo un juicio en el que Dios es el juez y los que están en el banquillo somos todos nosotros. Porque lo hemos hecho mal. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado, defensor, que es el que está defendiéndonos delante del Padre. Pero ahora es el juicio de este mundo. Bien, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios tiene que permitir que su Hijo muera de esta manera? Si es bueno, ¿por qué no nos perdona a todos? Bien, si Dios hiciera eso, no sería justo. ¿No? No sería justo. O sea, hay un conflicto entre el amor y la justicia y la verdad. No se pueden separar una cosa de la otra. Además, Juan habla de eso. El amor y la verdad tienen que ir juntos. O sea, a veces amamos, pero también tenemos que decir la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, el amor y la justicia, podríamos decir que se encuentran en la cruz. Por una parte, Dios es justo, merecemos el castigo, pero a través de la obra de Cristo en la cruz, nos aplica esa salvación que Cristo ha generado, ha alcanzado para nosotros, y Dios nos perdona. Por lo tanto, no hay contradicción entre el amor y la justicia de Dios. Si Dios perdonara a todo el mundo, sería muy bueno, pero no sería muy justo. ¿De acuerdo? Pero gracias a la obra de Cristo se concilian estas dos características, estos dos atributos de Dios. Otra cosa que pasa en la cruz, dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Os acordáis de la promesa en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer? Vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Aquí Jesús está venciendo a Satanás, el príncipe de este mundo, en la cruz. Por eso el diablo no quería que Jesús fuese a la cruz, porque allí estaba su derrota, ¿de acuerdo? Aquí están pasando cosas extraordinarias en la cruz, que no tenemos mucho tiempo de desarrollar, pero eso es cristología pura acerca de la obra de la cruz, ¿no? Y si yo fuere levantado de la tierra, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Se puede referir aquí a tres cosas, ¿no? ¿Os acordáis cuando Moisés en el desierto hubo una plaga y Moisés levantó una serpiente y todo aquel que mirase la serpiente sería sanado? De alguna manera Jesús también fue levantado para dar sanidad a un mundo enfermo. Se puede referir a eso. Se puede referir también a la resurrección. Si yo fuere levantado de la tierra, voy a ser enterrado, pero voy a ser resucitado. ¿De acuerdo? Y se refiere también, se puede referir a ocupar ese lugar de gloria que Jesús tenía antes de venir a este mundo. ¿De acuerdo? Todo eso puede significar, pero lo que es cierto que Jesús tuvo que ser levantado en una cruz para atraer a mucha gente. La cruz genera el desprecio de mucha gente, pero al mismo tiempo genera la aceptación y la admiración de mucha gente, cuando entiende lo que está pasando en la cruz. Cuando entiende que fue Jesús el que tomó tu lugar en la cruz. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz es poderosa, es poder de Dios. Cuando yo fuere levantado en la cruz, atraeré a muchos. Bien, tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos. Tú puedes ser uno de ellos, porque Jesús quiere atraerte a ti.
a Él a través de lo que hace por ti en una cruz. Así que como Jesús vamos a vivir situaciones de angustia en la vida. La calma dará lugar a la tormenta, nuestra alma se va a turbar, pero podemos hacer lo que hizo Jesús, orar. Orar en medio de la tormenta como Jesús lo hizo, glorificando a Dios en toda situación, sirviendo y siguiendo a Jesús. Somos granos que tienen que estar dispuestos a morir para llevar fruto. Si tú quieres dar fruto, tienes que morir a ti mismo. Tienes que servir a los demás. Tienes que pensar en los demás, no solamente en ti mismo. Y nos dice Jesús que el Padre te honrará. El Padre honrará a cada uno. Qué bueno que Jesús pasó por donde nosotros pasamos también. Que no era insensible al sufrimiento, ni a la dificultad, ni a la angustia, pero oró y sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Que así sea también para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias, Señor, por la obra de la cruz que a nosotros nos ha traído, Señor, porque hemos visto ahí el amor de Jesús por nosotros, dando su vida en nuestro lugar. Señor, gracias que ahora somos tus hijos. Gracias, Señor, que podemos servirte, podemos seguirte, Señor. Y ayúdanos a seguir buscando tu reino y tu justicia por encima de todo lo demás. Ayúdanos, Señor, a invertir y no perder nuestra vida en tonterías, sino en aquello que da fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.